Las historias que íbamos contando aquella mañana ayudaron a que Javier se tranquilizara un poco. El joven se dio cuenta de que no era el único que había tenido un encuentro extraño en el metro de la Ciudad de México. Muchos de nosotros habíamos vivido experiencias similares o por lo menos conocíamos a compañeros que las habían tenido. Entre café y otro seguimos abordando el tema. Un maquinista llamado Raúl tomó la palabra y relató lo ocurrido en el respiradero número 3. Aquella noche estaba trabajando con un grupo de compañeros. Cuando terminaron su labor, caminaron sobre las vías hasta el área de descanso, no sin antes dejar la herramienta en un punto intermedio para no tener que cargarlas durante todo el proyecto. El respiradero 3, un lugar a la orilla de las vías. Es un rincón cuya única iluminación proviene de los pocos rayos de luz que se filtran por el enrejado que da a la calle. Cuando llegaron al descanso, encendieron la cafetera y se sentaron a desayunar. No llevaban ni 5 minutos ahí cuando recibieron órdenes de dirigirse a otro lugar para realizar un trabajo urgente. De mala gana, se pusieron de pie para dirigirse al sitio indicado. Antes de partir, enviaron a un joven llamado Guillermo por las herramientas. Como era la costumbre, lo habían elegido a él por ser el nuevo. Guillermo fue al respiradero y comenzó a recoger la herramienta. De pronto, entre los bultos de metal, salió rodando una pelota verde. Aquello le pareció muy extraño, pues nadie llevaba algo así al trabajo. Sin darle más vueltas al asunto, tomó la pelota y la puso de un lado para seguir recogiendo la herramienta. Al hallar una de ellas, trató de sacarla, pero estaba atorada entre las demás, así que la jaló. En ese momento, una niña emergió entre las sombras. Guillermo se quedó atónito. ¿Qué hacía una chiquilla ahí? ¿De dónde había salido? La pequeña se detuvo y miró a Guillermo. Tenía el cabello largo y enmarañado. Llevaba un vestidito blanco como de primera comunión. En algún momento el vestido había lucido impecable, pero en ese momento estaba ya percudido y viejo. Guillermo soltó un grito y salió corriendo. Al llegar sentía como si el corazón se le saliera a partir del pecho. Ante la insistencia de sus compañeros, le dijo que había visto una niña. Cuando escucharon aquello, los trabajadores se miraron entre sí. Desde hacía meses, muchos de ellos habían escuchado, precisamente, en el respiradero 3, el llanto de una niña. Muchos pensaban que se trataba de un indigente o un niño de la calle que dormía arriba, cerca del respiradero. Nadie se atrevió a regresar solo a ese lugar, así que decidieron ir juntos por las herramientas. Una vez allí, revisaron el lugar con ayuda de linternas. No encontraron nada y por tal motivo apresuró a sus compañeros. Entre todos recogieron la herramienta y las mochilas. Apenas terminaron de hacerlo cuando el llanto de una niña se escuchó entre las vías. Pero esa no fue la única vez que se supo de aquella niña. Incluso hubo una prueba física de su existencia. Otro maquinista llamado Federico tomó la palabra. Él también había tenido una experiencia que involucraba a la niña de respiradero 3. Pero no solo eso, contaba con una prueba de su existencia. Esta afirmación causó revuelo en la mesa. Todos quisimos saber de qué tipo de prueba se trataba. Antes de mostrarla, nos contó las circunstancias en las que había obtenido tal fotografía. Ocurrió durante su primer día de trabajo. Federico estaba muy emocionado por pertenecer y ser parte de los trabajadores del metro de la Ciudad de México. Habían tardado tanto en llamarlo para su contratación que por momentos pensó que no obtendría el empleo. Por eso se sentía muy contento de formar parte de la planta de trabajo. Su alegría era tal que, mientras caminaba entre las vías de la línea 5, le pidió a Marco que le tomara una foto con el celular. Marco era el compañero asignado para instruirlo en las labores que le corresponderían. Entonces le preguntó exactamente en dónde quería que le tomara la foto. Federico le dijo que deseaba un ángulo que pudiera ver las vías. Así su familia se daría cuenta que ya estaba dentro de los túneles, y Marco siguió sus instrucciones. Ambos retomaron la marcha hasta llegar a un respiradero donde entraba la luz de la calle. Federico dijo que también ese era un buen lugar y le pasó el celular a su compañero. Marco tomó la segunda foto y le devolvió el teléfono. La imagen de la pantalla había salido muy bien, sin embargo, en un extremo aparecía una luz que no estaba antes allí. Era como un pequeño resplandor.
Ambos voltearon al lugar donde momentos antes había posado Federico. Sin embargo, ahí no había ninguna luz. Eso les pareció un poco extraño. Entonces Federico se le ocurrió examinar la foto con más detalle. Para ello recurrió al zoom del teléfono, pues notaba algo muy peculiar en aquella luz. Fue agrandando poco a poco la foto hasta que el misterioso resplandor empezó a tomar una forma. «Mira, parece una niña», dijo Federico. «Y lleva un vestido blanco», agregó Marco. En efecto, visto de cerca, el resplandor tenía forma de una pequeña de 6 o 7 años que llevaba una muñeca en los brazos y parecía flotar en el interior del túnel. «¿Todavía tienes la foto?», le preguntamos a Federico. Él sacó su celular, buscó el archivo de imágenes. Luego nos pasó el teléfono y el cual pasó de mano en mano. Todos querían ver la fotografía y comprobar si era cierto que en ella aparecía la famosa niña del respiradero 3. Algunos miraban la pequeña pantalla con escepticismo, pero pronto se convencieron. Ahí estaba la pequeña de vestido blanco cargando su muñeca y flotando en el aire. Un compañero se entretuvo agrandando y reduciendo la imagen. De pronto se le ocurrió girar el teléfono para examinar la fotografía. «Oigan, ¿ya vieron esto?», dijo atónito. Nos pasó el celular. La imagen estaba de cabeza. Vista así, en vez de una niña, se veía claramente al diablo con sus cuernos. Tras la expectación causada por la foto de la niña, continuaron las historias. Uno de los compañeros preguntó si alguien recordaba lo que había ocurrido al señor Becerra, frente a lo cual yo mismo levanté la mano. Pero antes de referir este suceso, es necesario decir que durante cierto tiempo, uno de los lugares utilizados para la revisión de los trenes era la fosa del Centro Médico, ubicada exactamente abajo del Panteón Francés. Sin embargo, esa fosa dejó de utilizarse, debido a la contaminación que se generaba ahí y por el inadecuado sistema de ventilación. Era un sitio oscuro, húmedo, que pertenecía casi siempre a un desierto. De hecho, solo se utilizaban para casos de emergencia. Dicho lo anterior, podemos escuchar la historia del señor Becerra, un hombre que, años atrás, también le había tocado trabajar en la fosa de Centro Médico. El reglamento interno estipula que, por precaución, siempre deben trabajar como mínimo 2 personas en determinada área. Sin embargo, aquella ocasión, Becerra solo estaba solo debido a que su colega se había enfermado. A Becerra no le importó, pues ese día los trenes avanzaban sin complicaciones. Así pues, había poco trabajo. Eso provocó en él un sopor que poco a poco se convirtió en sueño. A Becerra se le cerraban los ojos pese a sus esfuerzos en mantenerse despierto. Pensó que no pasaría nada si tomaba una pequeña siesta. Después de todo, en caso de no ocurrir un desperfecto, se le notificarían por teléfono y el timbre del aparato lo despertaría de inmediato. Tomó unos cartones, los puso en el suelo y se acostó. Estando ya profundamente dormido, su sueño se interrumpió al sentir que alguien le levantaba los pies. Inmediatamente trató de abrir los ojos, pero no pudo conseguirlo. Por más que intentaba separar los párpados, esos permanecían extrañamente pegados. Por su parte, sus pies se mantuvieron suspendidos hasta que, de súbito, sintió cómo era azotado y arrastrado por el suelo. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, no lograba moverse. Finalmente abrió los ojos. Cuando lo hizo, miró con horror que sus pies nuevamente estaban suspendidos en el aire. Se incorporó y miró alrededor. Se encontraba en el vano de la fosa. Aquel o aquello que lo había arrastrado lo llevaba directamente a las vías del metro. ¿Quién sabe cuál habría sido su destino de no haber podido tomar el control de su cuerpo? Becerra dijo que, en cuanto pudo, abordó uno de los trenes para salir lo más pronto posible de la fosa del Centro Médico y que después pidió permiso para salir temprano y acudir al médico. Durante semanas reflexionó una y otra vez acerca de lo ocurrido. Una vez pasada la impresión, comenzó a atar cabos. Se le ocurrió que quizás aquella zona poseía algún tipo de energía. Recordó que durante la construcción del metro se había removido parte del Panteón Francés y que exactamente ahí habían construido la fosa del Centro Médico. Sin duda, numerosas sepulturas fueron profanadas durante las obras. ¿Cuántas almas en pena deambularán todavía hoy por los túneles de aquella línea?